de Paz de San Salvador y juez del Tribunal Penal de Sentencia de San Salvador, magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. También es parte de la experiencia de esta profesional que ahora se presenta ante la subcomisión para poder ser entrevistada y evaluada en la búsqueda de un espacio para la renovación que se corresponde hacer de acuerdo a la ley para los 5 magistrados que deben ser electos con sus respectivos suplentes, 4 para la sala constitucional, 1 para la sala de lo civil. Ha saludado a los miembros de la mesa, de la subcomisión, donde también se encuentra el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, y el coordinador de la subcomisión, el diputado Alberto Romero, se dispone a darle la bienvenida. Perdón, diputado Tenorio. Muchas gracias, presidente. Yo, de manera muy respetuosa, quiero expresarle, presidente, y hacer un llamado a la respetable audiencia que nos acompaña en esta tarde, representantes de organizaciones que tienen que ver con el quehacer jurídico y la transparencia en nuestro país, de que no desaprovechen el espacio muy valioso que tienen para efectos de desarrollar las preguntas. Hay que conocer la capacidad profesional de los aspirantes, hay que conocer sus créditos académicos, pero no podemos estar haciendo preguntas que prácticamente derivan en cuestionamientos personales a los aspirantes. Nosotros nos estamos abriendo para que ustedes puedan desarrollar las preguntas que nos envían acá y que nosotros de manera responsable las hemos estado permitiendo. No estamos filtrando nada, como lo está diciendo una persona en las redes sociales que nos ha acompañado acá y que lamentablemente ahora no se encuentra. Pero no estamos filtrando nada. Sí estamos respetando a las personas que están participando en este proceso como aspirantes, y hay preguntas que definitivamente no podemos desarrollarlas por el respeto mismo, porque son preguntas que cuestionan situaciones que no tienen nada que ver con el quehacer que nos ocupa en esta tarde. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Tenorio. Señora, si usted no respeta, me va a tocar pedirle que abandone, porque no es abierto. No, disculpe, no es abierto. No es abierto, por favor, respete. Ok, queda suspendida esta audiencia. Para el público visitante a las sesiones de la Asamblea y sus comisiones. El público que asista a presenciar dichas reuniones en todo momento deberá guardar respeto y cumplir lo siguiente: no interrumpir la intervención de los diputados ni las diputadas, tampoco ofenderlos de palabras ni con actitudes o ademanes. 2. No ingresar radios, megáfonos, bocinas ni pancartas, tampoco provocar sonidos o gritos que alteren el orden y el desarrollo de la sesión. Les pedimos a nuestros visitantes respetar el artículo 151
que se llama Normas para el público visitante a las sesiones de la Asamblea y de comisiones. Licenciada Rosa María Fortín Hueso, la metodología es la siguiente. Usted en la mesa tiene 3 preguntas que son introductorias, le pedimos las conteste, luego los miembros de la subcomisión le preguntamos y luego hacemos 3 preguntas que nos hacen llegar de los invitados siempre y cuando la subcomisión considere que son pertinentes a lo que estamos haciendo. Tiene la palabra y bienvenida. Perdón, muchísimas gracias, diputado Romero, señor presidente. Gracias por acompañarnos y a todos los miembros de la subcomisión y al público presente. Muchas gracias por encontrarse en este momento. De las 3 preguntas que se plantean introductorias, ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? Quiero empezar a responder esta pregunta con lo que fue mi lema de campaña. Mi lema fue una vida dedicada al servicio de la Administración de Justicia. Tengo, señores, 36 años de trabajar para el órgano judicial y comprenderán entonces que tengo un especial afecto por la institución a la que presto mis servicios. Esto no quiere decir que quien habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Creo que el conocerla desde hace tanto tiempo me permite estar en posición de reconocer lo bueno, lo malo y lo feo. Quiero decir que puedo contar la evolución del órgano judicial a través de casi 4 décadas, desde que era llamada la Cenicienta del Estado, porque el órgano judicial contaba con muy pocos recursos. Tuvimos épocas sinceramente muy duras, en los que ni siquiera había papel para levantar las actas. Ya no digamos el tipo de equipo de oficina que se nos proveía, era mínimo. Llegamos a suplirlo de manera, digamos que muy ingeniosa con los jefes. En esa época yo era secretaria de los juzgados de lo penal y prácticamente vivíamos de la caridad pública de los practicantes. Ellos nos proveían de papel carbón, de lo que es el liquid paper y todo eso. Sin embargo, había mucha voluntad por trabajar, a pesar de las condiciones precarias. Tuvimos que enfrentar en esas condiciones el terremoto del 86. Trabajamos en galeras, así como las de la feria, pero nos desarrollamos 2 años en esas condiciones y sacamos el trabajo adelante. O sea, no hubo de parte de los miembros del sistema de justicia realmente una objeción a trabajar en esas condiciones realmente precarias. En el verano calor y en invierno lluvia. Y levantando los pies para poder seguir trabajando sin mojarnos. Pero luego tuvimos épocas mejores. Y la asignación del 6% del presupuesto hizo que tuviéramos una bonanza. Crecimos en lo que son edificaciones. Ustedes pueden ver, hubo un periodo donde se construyeron muchos edificios, no solo se reparó la corte, sino que se construyeron edificios. El edificio del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde trabajamos los del sistema penal, es totalmente nuevo. El del privado y social, Santa Tecla, todos muy modernos. Soyapango, que es a mi juicio de los que trabajan en el sistema integrado el mejor, porque tiene el mejor diseño. No me gusta el privado y social ni me gusta el de Ciudad Delgado, porque creo que tiene muchas deficiencias de diseño. Sin embargo, tuvimos mejores condiciones de trabajo, mejor equipo, se nos empezó a proveer de tecnología. La mayoría de los tribunales tienen ahora por lo menos una computadora, aunque sea viejita algunos, pero la mayoría de los tribunales las tienen. No todos tienen internet, pero eso es un problema más de logística que puede ser superado. Creo que hay muchos problemas dentro del órgano judicial. Hay, en primer lugar, muchas inequidades. ¿Qué quiere decir esto? Trato diferenciado. Hay personas que tienen más privilegios que otros.
privilegios salariales. Hay gente que nunca ha visto un aumento en 10 años y otra que entra ganando muy bien. En las condiciones de trabajo hay problemas, tenemos juzgados realmente hacinados, con los expedientes prácticamente sirviéndoles para, a veces hasta para sentarse, es realmente patético. Y tenemos también problemas en el área de capacitación. No todos los servidores del órgano judicial tienen acceso a capacitación continua, a capacitación especializada. Creo que son de las cosas que urge corregir dentro del sistema de justicia. Tenemos jurisdicciones con sobrecarga laboral, en donde la respuesta de la Corte Suprema ha sido tardía. El ejemplo es, por ejemplo, el de Santa Tecla. Nosotros, cuando estábamos en los tribunales de sentencia, en el año 2000, solicitamos la creación del segundo Tribunal de Santa Tecla de sentencia, y es hasta el año pasado que eso se concretizó. Entonces, la respuesta de la Corte debería ser mucho más rápida para poder solucionar estos problemas de sobresaturación laboral, que además lleva a que incumplamos con una pronta y cumplida justicia. Se ha perdido una oportunidad muy grande. Hubo una consultoría en el órgano judicial para la elaboración de lo que se llamó el mapa judicial, que llevaba una organización a través de regiones y microrregiones que permitirían una mejor distribución de la carga laboral. Y me estoy refiriendo sobre todo en el interior del país, donde hay juzgados de paz que tienen muy poco trabajo y hay juzgados de paz que están sobresaturados. Si nosotros trabajamos el mapa judicial, sería pues muy provechoso, no solo para efectos de dar una distribución equitativa, sino que también para solucionar un problema que ya es patológico dentro del órgano judicial, que se llaman suplencias. Si usted tiene varios jueces que pueden cubrir una misma zona, definitivamente no necesita estar recurriendo a suplentes. Pero sabe Dios dónde está todo ese proyecto. O sea, nosotros tuvimos información cuando entramos en el 2006 y por más que tratamos de que esto se implementara, no ha sido posible. Creo que el mapa judicial es una valiosa oportunidad, sobre todo para corregir esas dos deficiencias que tiene el sistema, que es inequidad en la distribución de trabajo y el problema para cubrir las suplencias. En lo personal me gustaba mucho cómo se cubrían las suplencias cuando yo empecé en el sistema. Los secretarios éramos los suplentes de los jueces de paz y los jueces de paz eran los suplentes de primera instancia y los de primera instancia de cámara. Y ahí no había posibilidad de que alguien se negara al llamado porque éramos parte del sistema y estábamos obligados a responder al llamado de la Corte. Sin embargo, esto ha cambiado. Tenemos muchos suplentes que no acuden o a los que no les dan permiso y eso también crea problemas. Tenemos problemas con los procesos administrativos sancionatorios. Entiéndase esto, el proceso de investigación judicial, investigación profesional y probidad. No hay un proceso cierto, con tiempos claramente definidos. Al menos en el área de investigación judicial, las causales están más que desfasadas, con sus correspondientes sanciones. Y la oportunidad de defenderse es bien difícil porque se ha mal utilizado lo que es esa oficina de investigación judicial. En algunos casos ha sido utilizada para apartar al juez del conocimiento de una causa. En otros casos ha sido utilizada como vía recursiva y en otros casos como un sustituto de fiscalía. Y tenemos que tener claro, el proceso es administrativo sancionatorio para problemas en la gestión del tribunal. Si hay problemas de corrupción, ahí está Fiscalía. Si no nos gusta la sentencia, están los recursos. Entonces creo que esa es de las cosas que deberíamos de aprender a superarlos.
Y creo que hay demasiada concentración dentro del trabajo del órgano judicial. Sería necesario ir pensando ya en alternativas que nos permitan acercar la justicia a quienes la necesitan. En cuanto a la segunda pregunta, de su currículum personal y profesional, ¿qué considera importante destacar para ser candidato al cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia y particularmente a la Sala de lo Constitucional? Bueno, creo que lo que yo más puedo destacar es mi tiempo de servicio. Y no por el simple transcurso del tiempo. Creo que quienes conocen mi trabajo saben que he sido una jueza proactiva, que no se ha quedado quieta. Durante mi tiempo como jueza de paz, me tocó ser prácticamente comodín. Me tocó cubrir juzgados de inquilinato, que eran tutelares de menores. Me tocó cubrir Hacienda, todavía existía, juzgado de lo laboral. El que más problema me dio, honestamente, fue el mercantil, no por la materia en sí misma, sino porque estábamos en las galeras que le mencionaba que funcionaban después del terremoto y ustedes saben lo que cuestan cada título o valor que está dentro de un proceso mercantil. Yo sufría cada vez que me iba de la galera, porque no todos los procesos podían quedar dentro de la caja fuerte. Y lo que para los que van a esos juzgados es algo normal, para los jueces, que en ese entonces ganábamos 2,000 colones, realmente era una tragedia perder un título o valor. Entonces, ese fue el que más dolor de cabeza me dio, pero más que todo por la seguridad con que se estaba trabajando en las instalaciones. He sido juez de lo penal, juez de tránsito, por 1 año nada más, que ese fue producto de un traslado castigo, lo aclaro. Caí en desgracia con algunos magistrados y me mandaron a tránsito. Fue difícil, fue muy difícil ese paso por tránsito, pero también fue gratificante, porque tuve la oportunidad de trabajar con gente linda que me ayudó a superar ese momento y a prepararme para el cambio más trascendental que ha tenido la justicia en el país, que es el cambio del sistema escrito a la oralidad. El juzgado de tránsito me dio esa posibilidad porque había más tiempo para poder estudiar y para poder ir a las capacitaciones. Y fui integrante del juzgado primero de sentencia de San Salvador. Estuve 4 años en sentencia. Me cabe la satisfacción de no haber dejado ninguna sentencia pendiente para el día siguiente. Salíamos a las 2, 3 de la mañana, con un fuerte sacrificio de todos los jueces de sentencia de esa época para con nuestras familias, pero nos propusimos que la oralidad iba a ser un éxito en el país y creo que en gran medida lo logramos. Luego fui magistrada de Cámara y también tuve la oportunidad de estar, gracias a ustedes, en el periodo 2006-2015 en la Sala de lo Penal de la Corte. Durante ese periodo creo que pude demostrar que tengo una habilidad especial para trabajar en colegiado, para trabajar en equipo, que puedo tener una buena comunicación interinstitucional. Aquí hay diputados con los que nos tocó trabajar varios proyectos de ley. Trabajamos el Código Procesal Penal, que se aprobó en el 2008 y que entró en vigencia en el 2011. Trabajamos Lepina, también salíamos como a las 3 de la mañana, a veces de algunas reuniones. Trabajamos la ley de crimen organizado, escuchas telefónicas y la de extinción de dominio. Tuve la oportunidad también de echar a andar un proyecto que casi se vuelve una reforma constitucional, porque en abril de 2009 ya la Honorable Asamblea había aprobado el que el Instituto de Medicina Legal pasase a la Fiscalía General de la República. Como jueza que ha ocupado los servicios del Instituto de Medicina Legal, realmente me opuse rotundamente
a ese traslado y comenzamos a tener acercamientos con la Asamblea para demostrarle que ese paso no era correcto, que ese paso era realmente en detrimento de la independencia de la Administración de Justicia. Y se logró. Se hizo reformas a la ley orgánica dándole vida a un instituto con autonomía suficiente para garantizar esa independencia en los dictámenes. Y también tuvimos la oportunidad de hacer una reforma profunda, una remodelación profunda al Instituto de Medicina Legal, el cual estaba en condiciones deplorables, y logramos entregarle al país un instituto de primer nivel. Que recuerdo que cuando hicimos la inauguración, hubo gente que se burló, así literalmente se burló, porque habíamos puesto 30 espacios para cadáveres. Nadie se imaginó que esos 30 espacios iban a ser insuficientes para el incremento en la criminalidad del país. Pero un instituto de primer nivel. También tuvimos la oportunidad de trabajar a nivel internacional con los países del Sistema de Integración Centroamericana, con la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica, en un proyecto de armonización de la ley penal y la ley procesal penal para el combate del crimen organizado. Hubo delegaciones también de la Asamblea que trabajaron ese tema y lastimosamente ha quedado pendiente de la aprobación de los ejecutivos de cada país. Creo que me habilita el desempeño de mi día a día como juez penal. Y ustedes van a decir que anda haciendo una jueza penal pretendiendo la sala de lo constitucional. La materia penal, no me lo van a negar, es la que más se acerca a la constitucional porque tutelamos todos los días los derechos y garantías que están consagrados en la Constitución. Y si a eso le agregamos que la tercera parte del trabajo, que no es necesariamente el 30% del trabajo, porque son mucho más los habeas corpus que entran que el otro tipo de resoluciones que pronuncia la sala, es materia penal. Tengo cursos en la materia, un curso en la Carlos III de Madrid, otro componente constitucional dentro del programa de doctorado, que no lo he terminado, pero ahí está. Y creo que lo más importante que yo tengo que ofrecer es que soy una jueza de vocación, capaz de trabajar en situaciones de adversidad, capaz de lograr acuerdos aún con las personas que puede creerse que son antagónicas conmigo, porque sé que lo primordial es el país y que lo que necesitamos es sacar adelante a El Salvador. En cuanto a qué me motiva para participar en el proceso de elección, vean, cuando uno ha sido funcionario público de elección, ya sea popular, como ustedes, que en primer grado se someten al escrutinio de toda la población, en mi caso, una funcionaria de elección de segundo grado, creo que mi deber era consultarle a los votantes si estaban de acuerdo de cómo yo había realizado mi trabajo. Y me sometí a las votaciones con la confianza de que yo durante esos 9 años había dado lo mejor de mí dentro de la Corte para poder optar a un segundo periodo dentro de ese mismo órgano. Cuando uno, vuelvo a decirlo, es inquieto y tiene muchas ganas de trabajar, necesita estar en posición de poderlo hacer. Y desde la Cámara no puedo realizar muchos sueños. Desde la Cámara no puedo impulsar proyectos. Me encanta el trabajo de la Cámara, lo digo y lo repito, tengo un personal maravilloso con el que trabajo perfecto. Pero si yo quiero impulsar proyectos por la justicia de mi país, yo tengo que estar en posición de poderlos realizar. Por eso me he animado a participar en este proceso de elección. Tengo la posibilidad de decirles que en esos 9 años acerqué la justicia a las personas que más los necesitaban, a los más vulnerables. Fuimos pioneros en las unidades de víctimas,
que son organizaciones, entes interinstitucionales, donde está la policía, está la procuraduría, están organizaciones de mujeres, para trabajar por aquellas víctimas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y niños y niñas víctimas de agresión. Trabajamos con las unidades de asistencia a víctimas de violencia sexual en crisis. Ese es un proyecto que lastimosamente ya no funciona. Me gustaría poder volverlo a retomar porque era un servicio de 24 horas instalado dentro del Instituto de Medicina Legal para dar acompañamiento a las víctimas en un momento tan trascendental como lo es el haber sufrido una agresión sexual. Esto después, ante la necesidad, consideramos ampliarlo a cualquier tipo de víctima porque también se le daba asistencia aquellas personas que llegaban tal vez buscando un desaparecido y se encontraban con un cadáver y también necesitaban esa asistencia psicológica. Trabajamos con las oficinas de resolución alterna de conflicto penal, que también lastimosamente ha dejado de funcionar, y esto permitía desahogar el sistema de justicia penal con un mecanismo de salida alterna. ¿Qué quiero hacer en este próximo periodo? Descentralizar las oficinas de investigación judicial, de investigación profesional, descentralizar notariado y descentralizar algunas funciones que presta Secretaría al servicio de los abogados y sobre todo dar servicio tecnológico, sueño con el juicio sin papeles y además hablar de una equidad en oportunidades. En pocas palabras, seguir sirviendo a mi país a través de la Administración de Justicia. Gracias, licenciada. Me voy a permitir hoy comenzar yo con una pregunta. ¿Qué le parece el actual funcionamiento de la sección de probidad y las decisiones que la Corte Plena ha tomado en los casos resueltos hasta la fecha? ¿Y qué cambios propondría usted desde lo que puede hacerse en la Corte Plena sin necesidad de reformas legales? Que no me pida reformas legales es lo que más me preocupa, porque creo, en primer lugar, que la sección de probidad ha estado bastante dormida durante mucho tiempo y su trabajo se limitaba a informarnos si habían presentado la declaración, si la habían presentado completa, si habían multas por declaración extemporánea o por falta de declaración. Cuando se dio el cambio de la jefatura, esto tuvo un nuevo impulso. Incluso estaba todavía yo en la Corte cuando se abrió la autorización para que el jefe de investigación de probidad, pudiera pedir directamente las informaciones bancarias. Con todo respeto, creo que sí es necesaria una actividad legislativa en lo que es generar un proceso cierto, con tiempos definidos y con etapas por cumplir, ¿verdad? Pero por el momento creo que lo que se debe de hacer es trabajar, sobre todo garantizando derecho de audiencia, permitiendo la prueba, pero hacerlo de manera ordenada, tratando de llevar los tiempos adecuados, evitando que se den las prescripciones para poder darle un buen servicio a la población. Gracias. Diputado Handal. Gracias, coordinador. Tengo una pregunta, ya la hice anteriormente, pero quisiera saber su opinión. La actual Sala de lo Constitucional aplica supletoriamente el artículo 55 del Código Procesal Penal y Mercantil. Ello dice, la habilita para seguir conociendo del caso aun y cuando así han sido recusados, como en el caso del magistrado Ulises Rivas. No obstante, el inciso tercero de dicho artículo establece que planteada la recusación de un magistrado de la Sala de lo Civil, en este caso sería un magistrado de la Sala de lo Constitucional, el proceso que sigue es dar audiencia a las partes por un plazo común de 3 días. Así, complementándolo con el artículo 12 de la Ley Orgánica Judicial, quien debe continuar conociendo es un magistrado suplente. Aquí viene la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿O está usted de acuerdo que un magistrado siga conociendo el proceso hasta llegar a sentencia sin dictarla?
Si es sí o no, por favor explique cada caso. Gracias. Bueno, yo creo que si vamos a aplicar supletoriamente una normativa, tenemos que hacerlo en la manera más igualitaria posible. O sea, si yo tengo una disposición para los magistrados y una disposición para los jueces, yo tengo que aplicar para magistrados la disposición que corresponde. Si voy a tomar de otra normativa, que como la procesal civil y mercantil, que de hecho en el procesal penal también tenemos esa disposición de que ante una recusación, el juez, si no acepta la recusación, puede seguir conociendo, pero a sabiendas de que si la sala o la Cámara admite la recusación, va a ser nulo. En este caso, como le digo, si hay una disposición para magistrados, a los magistrados se les debería de aplicar esa disposición. Yo creo que uno debe de tratar de actuar con imparcialidad. Y en aquellos casos donde la recusación pueda poner en serio cuestionamiento la decisión, debe de esperar que se resuelva si debe conocer o no. Esa es mi posición. Diputado Almendaris. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, coronel. Explique la ley del peso en la ponderación constitucional en los casos de colisión de derechos. Creo que todos los administradores de justicia, cuando nos enfrentamos a un caso, estamos frente a una colisión de derechos. Y vamos a resolverla atendiendo a criterios de temporalidad, de jerarquía y de especialización. El problema verdadero se presenta cuando estos derechos son iguales, cuando no hay la posibilidad de establecer que una sea antes o posterior o que una tenga más especialización, como en el caso de las normas constitucionales. Y en ese caso creo que el juzgador debe hacer un análisis muy serio de cuál de esos derechos podría ceder frente al otro y qué tanto puede ceder. Creo que en mi desempeño me ha tocado en por lo menos 2 oportunidades que recuerdo fácilmente hacer esa ponderación. La primera fue cuando se me ofreció instalar las cámaras GESEL para tomar declaraciones en un ambiente más amigable para las personas vulnerables, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Se cuestionaba si el usar las cámaras GESEL realmente ponía en riesgo el derecho de defensa, si limitaba el derecho de defensa. ¿Cuál era el otro derecho en juego? El consagrado en el artículo 35, que es la obligación que tenemos todos los funcionarios de velar por el desarrollo psíquico, físico de los niños, niñas y adolescentes, de los menores, dice la Constitución, pero es un término que ya no mucho les gusta que los usemos. En ese entonces, nosotros llegamos a la conclusión que era preferible sacrificar un poco ese derecho de defensa, ese derecho que tiene el reo de confrontar directamente a su testigo para salvaguardar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y la otra oportunidad fue bastante difícil para mí, porque fue durante el contexto del año 2012, cuando las salas no estaban integradas. En la sala de lo penal solo habíamos 2 magistrados, por lo tanto no podíamos realmente tener sala, y se venció un plazo máximo de detención. ¿Qué hacía? ¿Me arropaba en el hecho que no había sala por el debido proceso? ¿O le daba prioridad al derecho de libertad? Esas son las experiencias que yo tengo con los juicios de ponderación en cuanto a derechos de la misma jerarquía. Diputado Tenorio. Muchas gracias, coordinador. Buenas tardes. Gracias. Licenciada. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros
dentro de la Administración de Justicia es que, si bien es cierto, esta prácticamente llega a todos los municipios del país, usted perfectamente sabe de que hay juzgados de paz que en el año ven nada más 5 casos, y no estoy exagerando. Y hay juzgados de instrucción o juzgados especializados que ven en el año más de 1.500 casos. ¿Usted estaría contemplando la posibilidad, licenciada, de organizar nuestro sistema judicial por esas circunstancias que yo le acabo de mencionar en distritos judiciales solamente? En mi primera intervención yo hablé de lo que era el mapa judicial, diputado Tenorio. El mapa judicial permitía precisamente la organización en regiones. Esto quiere decir, mucha gente se opuso al mapa judicial porque se consideraba que se iba a quitar el juzgado de paz del lugar de asiento en el municipio y no querían perderlo. Con el mapa judicial no se pierde el juzgado. Lo que se hace es organizar en una determinada locación a todos los jueces, pero la oficina judicial se mantiene para recibir quejas, denuncias y todo lo que sea necesario. Porque alguna vez tuvimos una confrontación con algún colega magistrado que dijo, a lo sumo ven violencia intrafamiliar. Y le pregunto yo en ese entonces al colega, ¿y no le parece a usted que las medidas de violencia intrafamiliar son razón suficiente para que haya un juzgado? Entonces, sí se necesita siempre la oficina judicial, pero no necesariamente que esté el juez allí. Por eso es que yo hablo de las microrregiones. Los jueces podrían cubrir, si son de la misma categoría, que así está organizado ahora, podrían cubrir diferentes municipios. Mantenerse la oficina con los empleados, pero poder ser diferentes jueces los que puedan llegar a cubrir las audiencias. Eso permitiría, como le digo, una mejor organización del trabajo y menos necesidad de suplentes. Diputado Mazariego. Gracias. Buenas tardes nuevamente, licenciada. Muchas gracias, diputado. La verdad que en su intervención usted hablaba que desde la sala pueden haber cambios de verdad y esa es su misión, de llegar a hacer cambios verdaderos y no cambios simple y sencillamente solo de señalamiento, porque a veces los salvadoreños nos sentimos impotentes cuando queremos hacer un cambio y no tenemos las facultades necesarias para hacerla. Déjeme decirle que comparto esa idea, ya que su servidor, esa fue la misión de llegar a la Asamblea Legislativa, poder hacer cambios verdaderos. Con respecto, licenciada, cuando usted decía que en los tribunales hay que luchar contra esos privilegios, hay que luchar sobre la saturación laboral, hay que luchar con la ética pública, hay que luchar con la transparencia. ¿Qué plan tiene usted de ser electa para poder desempeñar tan gran labor sobre estos puntos que la población en realidad está pidiendo, todos los puntos que le he mencionado con anticipación? La pregunta número 1 y la pregunta número 2 es si estaría dispuesta usted como magistrada a darle trabajo a una rendición de cuentas verdadera. Solamente. Bueno, creo que, como lo he afirmado en otras ocasiones, el trabajo no es solo de la sala, señor diputado, el trabajo es de la Corte Plena. Y muchas veces se puede lograr hacer cambios con el concierto de 7 magistrados más o con el apoyo de las presidencias. Yo, la mayoría de mis proyectos, honestamente, lo hice con apoyo de las presidencias, de las diferentes presidencias, incluso, insisto,
porque tuve la oportunidad de empezar con las cámaras ESEL, con el doctor García Calderón, en braille con el doctor Florentín Meléndez. ¿Ya? Es de los avances que hemos podido hacer. Yo creo que uno debe de plantearse una meta y tratar de lograr los cambios. Como le digo, uno de los... ¿Qué es la Asamblea Legislativa? Es un cuerpo colegiado compuesto por 84 diputadas y diputados propietarios y 84 diputadas y diputados suplentes, elegidos popularmente en la forma establecida por la Constitución y las leyes electorales del país, al que le compete fundamentalmente la atribución de legislar. Según el artículo 124 de la Constitución, los miembros de la Asamblea se renovarán cada 3 años y podrán ser reelegidos. El periodo de sus funciones comenzará el 1 de mayo del año de su elección. ¿Cuántas diputaciones corresponden al departamento de Ahuachapán? El total de la población según el último censo es de 6.098.715 habitantes. Esto dividido entre 84 diputaciones da un total de 72.603.75. A esta cifra se le llama cociente nacional. Calculemos. La población de Ahuachapán es de 321.584 habitantes. Esto, entre el cociente nacional, nos da un total de 4 diputadas o diputados. Juntos luchemos contra el mosquito. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Este síndrome es un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso y desemboca en parálisis progresiva de los músculos del cuerpo. Como consecuencia, los nervios se vuelven incapaces de transmitir señales con eficiencia y por ello los músculos comienzan a perder su capacidad de responder y los pacientes comienzan a sufrir debilidad. A pesar de su gravedad, sigue siendo una enfermedad poco extendida. La Organización Mundial de la Salud estima que la incidencia anual del síndrome Guillain-Barré oscila entre 0,4 y 4 casos por 100.000 habitantes por año. Asimismo, ha dicho que se debe vigilar este síntoma aún más en los países y zonas afectadas por el virus del Zika. Juntos, luchemos contra el mosquito. Pero para mí hay un tema pendiente en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de combate a la corrupción y de información ciudadana. Y cuando comparo el funcionamiento del órgano judicial con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, mientras que nosotros todo lo hacemos abierto, incluyendo esta jornada que tenemos con usted y con los otros 30 candidatos que la hacemos en un auditorium, pero cuando veo en el órgano judicial, tengo la impresión que estamos a mucha distancia de lograr transparencia. En ese sentido, mi pregunta va,
si usted estaría de acuerdo en que las sesiones de Corte Plena fueran públicas, fueran abiertas y se pudiera conocer las distintas posiciones de los magistrados sobre cada uno de los temas, por supuesto exceptuando ciertos casos, ¿verdad?, en que incluso la misma ley señala de que hay que guardar reserva, que igual fueran en el resto de las salas, que todas sus actividades y sus decisiones fueran públicas. Y por otra parte, si usted considera que debe de haber una sala o un órgano en el sistema judicial que deba de escapar del control ciudadano y del control constitucional mismo, incluyendo la sala de lo constitucional, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, diputado Martel. Realmente equiparar las funciones de la Asamblea Legislativa con las funciones del órgano judicial no es muy fácil, porque tenemos labores distintas y finalidades distintas. En el Gran Tribunal Corte Suprema de Justicia, sí creo que podrían muchas de sus sesiones ser abiertas al público, aquellas sobre todo de carácter administrativo. Las de carácter judicial las veo bastante lejanas a eso, porque los jueces estamos acostumbrados a deliberar en privado. De hecho, en la materia penal, la normativa indica que el juez va a deliberar en secreto, en privado. Entonces, en materia jurisdiccional lo veo difícil, pero en materia administrativa sí creo que es viable pensar en una apertura. No tenemos las condiciones como las tienen ustedes en la Asamblea, pero podría tratar de trabajarse en eso. En cuanto a la transparencia, yo creo que la transparencia no se limita, diputado, a trabajar frente al público, sino a poder dar a conocer todo lo que hacemos. Y en eso yo creo que el órgano judicial desde hace mucho tiempo tiene una oficina que es punta de lanza, que es la de documentación judicial. Ahí usted encuentra todas las sentencias de todos los tribunales del país, organizada por materias y por temas que creo que son de gran valía para juzgadores, para abogados y para estudiantes en general, con unos equipos tecnológicos muy grandes. Lo que pasa es que no mucha gente las utiliza. Nuestro portal de información entiendo que se carga a veces con un poquito de desfase y en eso debe de trabajarse, lo mismo que en la Oficina de Acceso a Información. Ahora bien, en cuanto a si deben de haber materias exentas de control, lo ideal es que no, pero en materia constitucional es muy difícil hablar de que va a haber un recurso posterior a los procesos de constitucionalidad que se manejan dentro de la sala. De hecho, aun cuando los 4 tribunales que integran la Corte Suprema de Justicia son cada uno de ellos la máxima autoridad en su materia, las otras 3 salas pueden ser controladas vía amparo por la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, esta no tiene quien la controle porque no hay un recurso previsto para este tipo de resoluciones. Y la verdad es que así debe ser. Aunque no me gusta que estén exentos de control como parecer personal, debe de haber una máxima autoridad en materia constitucional que diga la última palabra, aunque no siempre estemos de acuerdo con esa última palabra. Muchas gracias. Diputado Bonilla. Gracias, señor coordinador. Buenas tardes, licenciada. Gracias, diputado Fortín Hueso. Buenas tardes al público y al pueblo salvadoreño. Antes de disculparme, vengo tarde, pues la desventaja de ser un solo diputado no partidario que tengo que partirme en comisiones. Bueno, he escuchado las credenciales, ya le han preguntado alrededor de su experiencia y creo que ha sabido demostrarla. Yo voy a trasladar una pregunta que nos hace llegar la ciudadanía y es en relación a que en el 2012 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección del doctor Ovidio Bonilla como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Entiendo, según la redacción, yo estoy tratando de elaborar la pregunta, que usted estuvo presente en el evento, que en ese entonces
presidente de la Asamblea Legislativa levantó las manos del doctor Ovidio como en señal de apoyo hacia él y en condena a la sentencia de la sala. No es la pregunta sobre si estuvo o no en el lugar, aquí lo dice. La pregunta es, si eso fuera así, entonces, ¿qué opinión tiene sobre la sentencia en mención? Esa sería uno. ¿Y qué opción le merece el trabajo de la actual Sala de lo Constitucional? Bueno, primero aclarar que no estuve presente en ese evento, aunque muchas personas me han puesto ahí. A mí me gustaría que me lo comprobaran porque yo estaba en mi despacho, ¿ya? Así que no estuve en ese momento. Es muy difícil para mí hablar de la sentencia en que se declaró inconstitucional, no solo al doctor Bonilla, sino que a toda la generación 2012, porque esa misma fecha también fue declarada inconstitucional la elección de la generación 2006. Se declaró la improcedencia de la elección, de la demanda de inconstitucionalidad en la elección 2009 y se declaró inconstitucional a la elección del señor fiscal general de la República. Fueron 4 resoluciones ese día de junio, creo que fue el 5 de junio, si la memoria no me falla, de 2012. Yo tengo mi propia apreciación sobre eso y siendo parte interesada, porque yo formaba parte de la generación 2006, hablar con absoluta objetividad es difícil. Sin embargo, he de decir que yo creo que la Asamblea Legislativa es un ente permanente, cuyas facultades no varían por su composición personal al variar ellas, ¿no? Sin embargo, la Sala interpretó de que una composición legislativa solo debe de elegir a 1/3 de la Corte Suprema de Justicia. Eso no está en el texto de la ley, es parte de la interpretación que ha hecho la Sala sobre la base de los tiempos de elección de los diputados coincidentes con los periodos de renovación de la Corte. Yo a esto yo me mostré tercero dentro del proceso de la generación 2006 y yo hice una pregunta en mis alegatos. ¿Cómo queda entonces la situación del Consejo Nacional de la Judicatura, que está nombrado para 5 años y que en algunas oportunidades elige 2 mitades de lista? Porque está nombrado para 5 años. Este Consejo va a elegir 2 mitades de listas. Sin embargo, no me compete a mí seguir haciendo alegatos sobre esas sentencias. Causaron sus efectos, se tomó la decisión, la acatamos y como les digo, me quedaría sobre ese punto, que no creo que realmente la Asamblea no pueda elegir más de 2 composiciones porque el Consejo lo hace. ¿Ya? Gracias. Solo faltó una. Perdón, había otra pregunta más, perdón. Sí, sobre la opinión que le merece el trabajo actual de la Sala, pero antes no sé si le alcanzo a comprender. Entiendo que en esa Asamblea del 2012, el problema fue que la Asamblea elegía 2 veces. Igual en la 2006, diputado Bonilla. Okay. O sea, fue la misma crítica que hicieron al periodo en que fui electa yo para la Corte Suprema de Justicia, de que la misma Asamblea había electo en 2 oportunidades. Okay. Ya es el mismo problema con la de 2012. Entonces, me limito ahí, aunque en su momento yo le hice varias críticas a la resolución. Miren, siempre he dicho que las salas de lo constitucional han tenido cada una su propio estilo. A mí me parece injusto decir que solo esta sala ha trabajado. Ha sido una sala especial. Ha sido una sala que ha hecho muchos cambios, que ha tomado muchas decisiones, que algunas nos han gustado, otras no nos han gustado. En lo personal me encanta el voto por rostro, tengo que decirlo, me encanta. Pero cada una le va imprimiendo su estilo personal. Quizás lo que no me gusta de la sala constitucional actual, ya se ha dicho en algunas oportunidades, es que en varias sentencias ha resuelto extra petitio. O sea, ha ido más allá de lo solicitado. Y esa fue una de las críticas que hice yo a la sentencia de inconstitucionalidad de mi nombramiento.
porque lo único que cuestionaban era precisamente la elección de la Asamblea en 2 oportunidades, y salieron con que no habían podido ustedes evaluar nuestra honorabilidad, nuestra capacidad y nuestra moralidad. Entonces, discúlpenme, eso nadie se los había pedido. Sin embargo, yo creo que eso no está en cuestionamiento. ¿Qué otra cosa no me gusta? Y ese es un vicio que, si ustedes me dan su apoyo, también lo voy a tener yo. Y es que es una sala que no se renueva en sus terceras partes. Este es un problema que surgió de haber movido 2 magistrados en el año 2003, una de la Sala de lo Civil y otro de la Sala de lo Contencioso Administrativo, hacia la Sala de lo Constitucional, dejando 4 miembros de la misma generación en la sala. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un problema que la sala no se renueva en sus terceras partes cada 3 años y que de alguna manera debería de tratar de dársele solución. Gracias, licenciada. El diputado Rodrigo Ávila me pidió cuál era su opinión sobre los tribunales especializados. Me imagino que se refiere a los especializados de crimen organizado, porque los trabajamos con él. Y esta es una jurisdicción muy especial, muy sufrida, muy sobresaturada. ¿Qué ha pasado con los tribunales especializados? No se tomó en cuenta de que estos tenían una finalidad especial, que era combate de crimen organizado. No cualquier criminalidad en grupo, sino que solo en aquellos casos donde las estructuras tuvieran esa calidad de estar diseñadas jerárquicamente para la comisión de delitos y que tuvieran una permanencia en el tiempo. A mí me parece, con todo el respeto que me merece la Fiscalía General de la República, que debemos de recomponer lo que se está haciendo y la forma en que se están presentando los casos a los tribunales especializados de crimen organizado. El testigo criteriado no es un criterio, valga la redundancia, de conexión. Si tienen una sola persona que conoce que se han cometido 20, 25 hechos delictivos, tómele una declaración por cada hecho delictivo y no presente 508 reos a un solo tribunal para una audiencia de determinación de medidas. Eso es exigirle al órgano judicial magia. No podemos hacerlo. O sea, lo están haciendo con gran sacrificio. Pasan jornadas completas dentro de las salas de audiencia. El personal está cansado, realmente agotado. No tienen vacaciones. Pero creo que la respuesta de la Corte debe ser más tribunales, no quitarlos. Gracias. Del Centro de Estudios Jurídicos le preguntan qué cambios haría en la jurisprudencia constitucional en el tema de elección de funcionarios. Bueno, como se ha dicho en muchas ocasiones, esos cambios no van a depender de lo que yo quiera hacer, sino que lo que la ciudadanía pida. Ver si es viable y si es compatible con la Constitución. No es lo que Rosa María Fortín quiera hacer, porque no me compete a mí presentarme yo las demandas y pedir que se trabaje en uno u otro sentido. Entonces no podría anticipar qué es los cambios que podrían proceder. ¿Me explico? Gracias. Cristóbal Ayala de Megavisión le pregunta, ¿qué opina del trabajo de la sección de probidad sobre los casos de los expresidentes y otros, porque ha sido la Fiscalía quien los ha investigado? Bueno, como lo dije al inicio, cuando me preguntaron sobre probidad, esa era un área de la Corte que estaba letargada.
muy poca actividad, solo nos pasaban lo que eran multas por declaraciones tardías. Creo que sí hubo bastante apatía para la investigación, pero no toda atribuible a la sección de probidad, porque tenían muy poco personal. Me atrevería a decir que ahora se ha triplicado, por lo menos, el personal de probidad, tanto en personal jurídico como en personal auxiliar contable e informático. Entonces esperamos que tengan mejores resultados. Sí fue apático el trabajo. El ISD mandó esta pregunta. ¿Qué criterios deberían utilizarse para evaluar la conducta ética de un juez o magistrado que ha tenido procesos de investigación profesional en el Tribunal de Ética Gubernamental o en la sección de probidad? A ver, los jueces no se nos evalúa en investigación profesional, sino que en investigación judicial. Si hay procesos éticos, es el Tribunal de Ética el que va a imponer la sanción. Hablar de que se va a abrir una investigación en investigación judicial, estaríamos hablando de una violación al principio de ne bis in idem. No podemos juzgar dos veces a la misma persona por la misma causa. Entonces, si hay un proceso de ética y va a haber una sanción de parte de ética, ¿les parece justo que les pongamos una segunda sanción? ¿O dejamos que sea investigación judicial la única que sancione y que podría llegar en algunos casos a la remoción? ¿Ya? Eso podría ser la pregunta que yo les traslado, pero no podemos juzgar dos veces a las personas por la misma causa. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes, me he sentido súper cómoda, gracias. Ha finalizado la entrevista de la licenciada Rosa María Fortín, tercera en esta ronda de aspirantes que han sido entrevistados. Se despide de los miembros de la subcomisión que han estado a cargo de realizar las diferentes preguntas y de escuchar también la defensa en cada una de ellas. Esta es la tercera entrevista de las 4 programadas.